esta mañana te damos gracias por tu maravillosa palabra. En el nombre de Jesús, unge nuestros sentidos espirituales hoy. Sigue alumbrando nuestro entendimiento. Y en este momento te pedimos que toques nuestro corazón para entender tu palabra. También, Dios, te pedimos que tu paz sea establecida en este lugar, en nuestro corazón, y que cierres por completo, que clausures el espacio espiritual para nosotros solamente. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Ok. Fíjese bien, vamos a empezar, pero quiero recordarle que la semana anterior, sí, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de, ¿qué tema? Imagen y semejanza, wow. ¿Se acuerda de eso? Cómo Dios quiere llevarnos a su imagen y semejanza. Cómo Dios quiere que volvamos a ese principio, ¿ok? Donde tenemos que luchar y batallar contra nuestra carne con el objeto de volver a la imagen que Él nos dio y con la cual nos creó desde el principio. Bueno, el tema de hoy tiene mucho, es una continuidad realmente con lo que estamos viendo de la semana pasada, ¿ok? Con los temas que hemos estado desarrollando. Entonces, en este momento, pues vamos a empezar. Le voy a invitar que vayamos, por favor, a Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5, fíjese bien. La Biblia dice ahí, Colosenses 3, verso 5, la Biblia dice esto: haced morir, dice, pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Ok? Fíjese bien cómo dice, haced morir, dice. ¿Ok? Lo cual indica algo así como cortar de tajo. Nada de dejarlo vivito. ¿Ok? Sino cortarlo de tajo absolutamente. Hay cosas en nuestra vida, fíjese bien, que no tenemos por qué andar jugando con ellas. Y que Dios quiere que avancemos a otras cosas y por lo tanto estas primeras necesitan ser cortadas de tajo. Porque si usted está jugando con ellas y jugando con ellas, simplemente imagine cuándo va a dar los pasos siguientes. Pablo está hablando, fíjese bien, en este momento de 5 cosas, 5 géneros de pecado. ¿5 qué? Sí, no está hablando de 5 pecados, sino de 5 géneros. ¿Ok? Marcos 9:29 dice así. Marcos 9:29 dice así, fíjese bien. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con ¿qué? Sí, sino con oración y ayuno. Eso quiere decir, fíjese bien, que Jesús en ese momento estaba tratando con un género de pecado. ¿Qué es un género? Fíjese bien, tan solo la palabra tiene mucho ya que ver con lo que el tema de la semana anterior era. Genes, imagen, engendrar. ¿Ok? Género está hablando de algo que genera a otros más. ¿Ok? Que le da los genes a otros más. Entonces, fíjese bien, cuando Pablo estaba hablando en 3:5 de Colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros, ¿verdad? Colosenses 3:5, ¿ok?
Vuelven a Colosenses 3:5, muchachos. Dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Está hablando de géneros de pecado. O sea, la fornicación, ahí abre un abanico, ¿verdad?, a muchos otros espíritus. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Y Pablo está hablando de 5 géneros en este momento. ¿Cómo sabemos también que son géneros? Bueno, observe lo siguiente. Dice, pasiones desordenadas. No está hablando de una, está hablando de muchas. Dice, malos deseos. No está hablando de un mal deseo, está hablando de muchos malos deseos. Entonces, por eso podemos entender que en este momento está hablando de 5 géneros de pecado. ¿Ok? Y Pablo dice, haced morir, cortar de tajo. Y al final del verso dice, que es que idolatría. ¿Qué es qué cosa? Idolatría. Esto significa, fíjese bien, que estos 5 géneros de pecado, con todos los espíritus que involucran o que incluyen, todos son ¿qué? Idolatría. ¿Qué son? Idolatría. Y esto para que no pensemos que solamente idolatría es adorar a una imagen, como mucha gente piensa, ¿verdad? Que idolatría es el adorar a una imagen. No, idolatría es mucho más que eso. Idolatría también es estar jugando con el pecado, ¿verdad? Como en estos casos, y no terminar, no cortarlo de tajo, como Dios espera y nos está ordenando en este momento que lo hagamos. Porque fíjese bien, dice haced morir, es imperativo, ¿ok? Está ordenando que así se haga. Y usted y yo no tenemos por qué andar vacilando con esa orden, ¿ok? Ahora, vayamos al verso 6, dice el verso 6, así, cosas por las cuales, ¿qué pasa? La ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Observe esto, mi hermano. Cosas por las cuales, dice. O sea, por esas 5 géneros, ¿qué está sobre una vida con el que está vacilando con ellas? La ira de Dios, dice. La ira de Dios está sobre ellos. ¿Ok? Y son llamados ¿cómo? ¿Cómo son llamados? Hijos de desobediencia. Sí son hijos, pero son hijos de desobediencia. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Entonces Dios está buscando que usted y yo seamos obedientes en la manera de que debemos hacer morir todo eso, acabar con ello y de manera inmediata. ¿Ok? Esto significa, mi hermano, que usted y yo tenemos que buscar cualquier medio, fíjese bien. Y estoy hablando de medios, por supuesto, medios que vienen de Dios para acabar con eso. Si Dios me da el recurso de la liberación, pues voy al recurso de la liberación. Si Dios me ha dado su palabra para que yo sea limpio, pues voy a buscar la palabra a todo lo que da para que yo pueda ser limpio. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero Dios va a ver mi corazón para ver si realmente yo quiero hacer morir todo eso. ¿Ok? Ahora fíjese bien, vayamos al verso 7. ¿Qué dice el verso 7? En las cuales vosotros, dice, también anduvisteis en otro tiempo, cuando ¿qué? Vivíais en ellas. En las cuales también vosotros, en las cuales vosotros también anduvisteis en ella, en otro tiempo, cuando ¿qué? Cuando vivíais en ellas. Pablo está hablándole, fíjese bien, ¿a quién le está hablando? Vayamos rapidito adelantándonos al verso 12, porque el verso 12 nos muestra a quién le está hablando realmente. Por supuesto, era la iglesia de Colosas, pero dentro de la iglesia de Colosas, Dios le estaba hablando, fíjese bien, vestíos pues como ¿qué? Escogidos de Dios, santos y amados. Entonces Dios estaba hablando a los escogidos que estaban en Colosas, ¿ok? A través de Pablo. Podemos entender entonces por qué está tomando todos estos términos, y sobre todo este en especial, donde él está diciendo, fíjese bien, en el verso 7, volvemos al verso 7, dice, en las cuales vosotros también, que dice, anduvisteis en otro tiempo, cuando ¿qué? Vivíais en ellas. Hay algo que a mí me llamaba mucho la atención en este pasaje,
y es el hecho de que Pablo está asumiendo que aquellos escogidos vivieron en otro tiempo en esa clase de pecados o en esa clase de géneros de pecado. ¿Ok? Pero lo que me llama mucho la atención de esto es que en el verso 5 Pablo está diciendo y hablando de esta manera. Dice, haced morir, haced morir. Sin embargo, en el verso 7 está diciendo, en otro tiempo anduvisteis en ello. Entonces, fíjese bien, por un lado está hablando del pasado, pero por otro lado está hablando del presente. Y la pregunta es, ¿por qué está hablando de esa manera? ¿Por qué está diciendo haced morir en presente de algo que ya se supone quedó en el pasado? La respuesta es, fíjese bien, porque usted todos los días y yo necesitamos hacer morir esto. Todos los días, en tiempo presente. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque aunque nosotros ya no anduviésemos en ello o ya no andamos en ello, todos los días se presentan nuestras vidas con tal de hacernos caer. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Todos los días necesito ser consciente de que yo debo hacer morir estas cosas en presente. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Ok? Ahora, fíjese bien, nos vamos al verso 8, porque aquí Pablo, ¿verdad?, enlista 5 géneros de pecado. Pero luego, en el verso 8, él añade algo más. ¿Qué dice el verso 8? Por favor. Dice, pero ahora dejad también vosotros, ¿qué dice? Todas estas cosas. Pero ahora dejad también vosotros, ¿qué dice? Todas estas cosas. Y comienza a enlistar otros 5 géneros de pecado. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas que de vuestra boca. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Ok? Entonces se está añadiendo otro grupo de 5 géneros más de pecado. ¿Ok? Y después de eso, fíjese lo que dice, verso 9, por favor. No mintáis, ¿qué dice? Los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros. Quiero decirle lo siguiente. Los primeros 5 fueron calificados por Pablo y guiado por el Espíritu de Dios en que todos ellos son idolatría. ¿Son qué? Muy bien. Los segundos 5 o el segundo grupo de 5, Pablo lo califica como mentira. Por eso dice inmediatamente, no mintáis los unos a los otros. Observe cómo dice, los unos a los otros. ¿Está hablando hacia gente que está fuera de la iglesia o está hablando a gente que está dentro de la iglesia? Adentro de la iglesia. ¿Ok? Y por eso dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Ok? Fíjese bien. Ahora, estos 5 son calificados, repito, como mentira. Y en todo caso, ¿por qué son calificados como mentira? Bueno, piense en esto. Si usted se enoja con un hermano de la congregación, yo le quiero preguntar algo. ¿Usted está viviendo en la verdad o está viviendo en la mentira? Viviendo en la mentira. Porque se supone que si usted está enojado con alguien de la congregación y usted conoce la verdad, usted sabe lo que debe de hacer, ¿sí o no? A ver, no oigo. ¿Sabe lo que debe hacer o no? Claro que sí. Si usted tiene ira contra algún hermano de la congregación, usted sabe lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Y si continúa viviendo en la ira, ¿está viviendo en la verdad o está viviendo en la mentira? Está viviendo en la mentira. ¿Ok? Por eso todos ellos son calificados como mentira. ¿Ok? Y entonces fíjese bien, voy a mostrarle un par de diapositivas para ilustrar todavía mejor esto, que quede todavía más claro. Pablo está diciendo, fíjese bien, y está hablando acerca de un grupo de 5 géneros de pecado, que son fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia.
Y esos 5 se deben de hacer morir. Ahora, los 5 son calificados como idolatría, ¿verdad? Pero Pablo dice claramente, fíjese bien, que los que viven en esos 5 son ¿qué? ¿Hijos de qué? De desobediencia. Y algo más tremendo es que todavía dice que la ira de Dios, ¿qué dice? Está sobre ellos. Que la ira de Dios está sobre ellos. En un momento más le voy a hablar acerca de la ira, ¿ok? Para que todavía quede más claro eso. Ahora, en una segunda diapositiva que tenemos, ¿verdad? Dice que dejemos también otros 5 géneros de pecado: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, los cuales son calificados como mentira. ¿Cómo son calificados? Mentira, ¿ok? Entonces dejemos también, dice, estos otros, ¿ok? Este segundo grupo. Muy bien, ahora fíjese bien, vayamos a terminar con el verso 9, porque lo dejamos empezado. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos, ¿qué dice? Despojado del viejo hombre con sus hechos. Observe, en este momento, ya habiendo hablado y transcurrido los versos 5, 6, 7, 8 y vamos en el 9, en este momento es cuando Pablo dice, despójense del ¿qué? Del viejo hombre, ¿ok? Lo cual significa, todo el mundo diga, lo cual significa que tanto los primeros 5 géneros de pecado como los segundos 5 géneros de pecado, todos ellos corresponden a un viejo ¿qué? Hombre, el cual o del cual usted y yo nos tenemos que despojar. ¿Nos tenemos que? Sí, despojar, ¿ok? Nos tenemos que despojar. Ahora, habiendo visto en el verso 12 que Dios quiere que nos vistamos como escogidos de Dios, podemos entender o podemos asumir o deducir en este momento que de lo que nos tenemos que despojar es de un vestido que ya es viejo, ¿ok? Y que tenemos que acabar con él, que ya está raído, sucio y viejo. ¿Cuánto estamos comprendiendo? Por eso dice despojaos, despojado del viejo hombre con sus ¿qué? Hechos. Muy bien, vayamos al verso 10. ¿Qué dice el verso 10 ahora? Dice, y revestido del ¿qué? Del nuevo. Entonces ahora nos está hablando de un nuevo vestido, el cual comienza a describirse en el verso 12, ¿verdad? Revestido del nuevo, fíjese bien. Ay, perdón. Revestido del nuevo. Hay un vestido viejo que tiene que dejarse atrás para que venga un vestido nuevo. Revestido del ¿qué? A ver, todo el mundo ponga mucha atención en esto. Revestido del nuevo. Ahora, yo le quiero hacer una pregunta. Usted se acaba de quitar el vestido viejo. ¿Por qué Pablo dice revestido del nuevo? Si no lo traía. ¿Por qué dice revestido? ¿Qué quería decir en todo caso revestido? ¿Qué quería decir revestido? Primero tenía una vestidura y se puso otra. ¿Ok? Fíjese bien. Revestido del nuevo. Traes un vestido viejo, quiere que te revistas del nuevo. La pregunta es, para mí revestir significa volvérmelo a poner. ¿Sí o no? Volvérmelo a poner. La pregunta es, ¿cuándo me lo puse la primera vez? Esa es la pregunta. ¿Cuándo lo tuve la primera vez? ¿Cómo para volvérmelo a poner, pues? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué quiere decir eso? Que alguna vez cuando tú y yo estábamos con él, allá teníamos ese vestido, pero lo perdimos por causa de la carne. ¿Estamos entendiendo? Y el vestido que ahora tenemos o teníamos en la carne estaba mugroso. ¿Cuánto estamos entendiendo?
Y ahora lo que Dios quiere es que nos volvamos a vestir de aquella imagen que teníamos al principio. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si lo está entendiendo, por favor, dale un aplauso a nuestro Rey. Y fíjese bien, en este mismo instante Pablo está diciendo, el cual conforme a la ¿qué? Imagen del que lo que creó. Entonces está hablando de esa imagen que tuvimos al principio cuando fuimos creados. Volvamos por favor a Génesis 1:26, recordando un poquito lo de la semana anterior. ¿Ok? Y Génesis 1:26 dice así, por favor. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme. Vea hasta esta palabra, conforme, con la forma. ¿Cómo está utilizando Pablo sus palabras ahora en Colosenses capítulo 3, verso, ¿qué era? ¿9? ¿9? No, 10. Fíjese bien, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen, o sea, con la forma de la imagen, ¿ok? Del que lo creó. Y observe qué dice en Génesis 1:26, que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Estamos entendiendo todos? Perdón. ¿Ok? Después de eso dice, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se ¿qué? Que se arrastra sobre la tierra. Ahora escúcheme, hace una semana compartíamos esto. Que Dios le ha dado a sus hijos la oportunidad de que si vuelven a la imagen del que lo creó o del que nos creó, podemos tener ese señorío que desde el principio nos fue dado. ¿Cuánto estamos entendiendo? El único problema hoy, ¿sabe qué es? Que la iglesia quiere tener el señorío sin volver a la imagen. Ese es el asunto. Que la iglesia quiere reinar, dominar, gobernar, porque la palabra lo dice, pues, y porque es muy padre, entonces tener poder, ¿verdad? Y autoridad, y a todo el mundo como que nos encanta ese tema, ¿verdad? Y entonces dice, pues es que la Biblia dice, entonces la iglesia gobierna, y tenemos autoridad, y etcétera, etcétera. ¿Cuánto estamos entendiendo? Pero no observamos que en la Biblia dice que primero está la imagen y luego está el señorío. ¿Cuánto estamos entendiendo? Entonces, si queremos volver a ese señorío, tendríamos que tener ¿qué? La imagen. Entender que hay que volver a la imagen con la que fuimos creados. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dale otro aplauso a nuestro Rey, por favor. Por lo tanto, usted y yo necesitamos dejar toda clase de pecado para volver a esa imagen. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que dejar absolutamente todo género de pecado para volver a esa imagen. Ese es el asunto primordial. Que no queremos volver a la imagen, que queremos seguir viviendo en nuestra carne a gustito, sin tener que disciplinarla, sin tener que, ¿cómo se llama? Sujetarla. Qué bueno que me ayudó. Sujetarla. ¿Ok? Para volver a tener esa autoridad. Wow. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Ahora, quiero decirle algo. Dios está llevando a esta iglesia a entender todas estas cosas. Porque efectivamente Él quiere hacer cosas poderosas. Y quiere que tú seas punta de lanza en hacer entender a muchos más, fíjate bien. Y Dios te está dando esta oportunidad y yo creo que tú como iglesia la vas a tomar.
Y yo creo que aquí muchísima gente va a sujetar su carne y va a comenzar a elevarse en el espíritu. Y va a comenzar a desarrollar otra vez esa imagen, y ya lo está haciendo, de aquel que nos creó. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo lo creo. Yo sigo creyendo eso. Y estoy parado en esa fe y en esa esperanza. ¿Me está escuchando? Dios está haciendo cosas extraordinarias. Y te digo esto porque en días pasados una iglesia de la Florida se acaba de afiliar a nosotros. Una iglesia de la Florida, a la cual pronto vamos a ir a visitar. Otra iglesia en Estados Unidos que se acaba de afiliar a nosotros, va a ser parte de nuestra cobertura. ¿Ok? Entonces ya no solamente tenemos en San Diego, tenemos en Houston, tenemos en Panama City, así se llama, en Florida. ¿Ok? De ahí nos pegamos un brinco a Orlando de una vez. Está bueno. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro rey, por favor? Concordia, Yucatán, y Dios está ampliando la red y ampliando la red cada vez más. ¿Ok? Dios es grande, en verdad. Ahora, quiero decirle esto. El propósito de todo ello es que Dios quiere que tú y yo, fíjese bien, comencemos a enseñarle a otros, pero nosotros tenemos que primero aprender y primero desarrollarnos y primero crecer. Es una gran responsabilidad enseñarle a otros. ¿Ok? Gran responsabilidad. Pero yo quiero decirle que Dios está haciendo cosas extraordinarias, maravillosas. Porque si hay gente aquí que quiere entender a Dios y obedecerle, que está dispuesto a sujetar su carne completamente para elevar su espíritu. ¿Ok? Ahora, quiero que vean lo siguiente. En días pasados días, Dios nos ha dado oportunidad de ver cosas gloriosas, verdaderamente gloriosas. Le voy a dar dos ejemplos. Anoche tuvimos más, pero le voy a dar dos ejemplos. Uno es el siguiente. Viene un hombre y me dice: pastor, estoy batallando con la sexualidad. Batallo mucho con la sexualidad. Y gracias a Dios por esos hombres que con sinceridad vienen y lo confiesan para ser libres. ¿Ok? ¿Cuántos me están escuchando? Porque el que ama la limpieza de corazón tendrá, ¿qué dice? La amistad del rey. Entonces yo comienzo a ministrarle y comienzan a salir cosas. Y escúcheme, después de un momento, yo siento que todavía no está acabado el trabajo con él. Y entonces hablo a una voz profética y le digo: ven para acá. Y lo meto a la oficina y le digo: ¿qué ves en él? Se pone a orar un momento y de repente, con los cielos cerrados, lo digo. Me dice: pastor, el Señor me dice que hay un demonio que se llama Asmodeo adentro de él. Y Asmodeo tiene una operación tan fuerte que aún domina la voluntad de él. Oh, entonces ya entiendo por qué este hombre continuamente estaba cayendo en esos problemas, porque era más fuerte el demonio que su voluntad. ¿Cuánto estamos entendiendo? Mire, mi hermano, comenzamos a orar y Asmodeo se va. Ahora, una vez que terminamos de orar, le pregunto al Señor: Señor, ¿qué más hay en él? Y la voz profética ahora me dice: hay otro que es como el hijo de Asmodeo, se llama Elubián. Ah, ¿también estás ahí? Pues Elubián, en el nombre de Jesús también te vas. Y se va. ¿Ok?
Y después otra vez le digo, Señor, ¿todavía hay algo ahí? Y a través de la voz profética Dios me dice, sí, todavía hay algo ahí. Me dice, está como una rienda, como una soga, como una cuerda que han dejado los otros ahí para agarrarse en caso de que Él abra puertas. ¿Y cómo se llama eso? Y me da el nombre también. Y entonces agarramos la cuerda y va para afuera. Mis hermanos, desde ese día ese hombre me dice, pastor, soy otro. Soy otro. Se ha ido de mi vida completamente. Estaba tan agarrado de Él desde hace más de 40 años y oculto en su alma que no lo podía detectar. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, fíjese bien, este es un caso. ¿Ok? Pero como ese, hay muchos otros casos. Anoche una persona aquí dio su testimonio delante de todos, y no quiero decirles, es una persona muy conocida, a la cual yo le dije, ¿puedes dar el testimonio? Y dijo, sí, sí lo doy. Y se levantó al frente y ahí enfrente de todos dio el testimonio. ¿Sabe cuál era el testimonio? También vino a administración. Y cuando estábamos ministrando, yo veía que lloraba y lloraba. Y dije, si llora y llora es que hay algo. O sea, tú no lloras no por nada, pues. ¿Sí me explico? Algo está pasando. Y entonces escúchame. Otra vez le habla una voz profética. Y entonces la voz profética, en cuanto entra a la oficina, me dice, pastor, aquí veo un falso Miguel. Un falso Miguel aquí está presente. Y yo, ¿qué? Sí, un falso Miguel. Y entonces le pregunto a la persona, a ver, ¿tú tuviste alguna vez que ver? No es Miguel una persona, ¿eh? ¿Tú tuviste que ver alguna vez? Fíjese bien, en el mundo católico hoy se está usando mucho que hay una como adoración por los ángeles. ¿Ok? Y yo le pregunté, ¿tú tuviste que ver con eso? Y la persona me dijo, sí. Yo tengo en mi casa muchas imágenes que he comprado a lo largo de años y las tengo guardadas y puestas en muchas partes de mi casa. Pues sabes que hay un demonio adentro de ti que es un falso Miguel Arcángel y va a salir de ti en este momento. Y mis hermanos, en esa tarde fue liberado. ¿Ok? Hubiera visto cómo fue la liberación tan tremenda. Dice que por semanas y semanas dolores de cabeza, dolores de espalda sobre esa persona. Y la persona no sabía ni por qué. El caso es que finalmente fue liberado. ¿Cuántos me están escuchando? La noche de anoche, después de explicar todo el mensaje y todo eso, Dios hizo cosas extraordinarias aquí. Una mujer, fíjese bien, una mujer estaba aquí al frente y otra vez yo llamo a una voz profética y le digo, ¿qué ves en ella? Me dice, veo a las 7 abominaciones presentes en ella. La mujer extraña está en ella. Mi hermano, comenzamos a echar fuera las 7 abominaciones: ira, rencilla, murmuración, ¿qué más? Burla, odio, y ya no me acuerdo cuál más, pero son 7. ¿Ok? Todas ellas son parte de la mujer extraña. Cuando salió el demonio de la mujer extraña, casi me golpea, porque ¡pum!, la aventó. ¿Ok? Con esto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que debido a la elevación que se está alcanzando, Dios está comenzando a mostrar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han descendido en corazón de hombre. Cosas que hubieran quedado ocultas si nosotros seguimos sin elevación. ¿Cuántos me están entendiendo? Y yo me pongo a pensar, ¿cuántas cosas no habrá entre nosotros que tienen años y años y años y años? Y nosotros todavía dándole la suave.
Antenoche, ministrando a los varones, Dios nos dice, en Johnny hay un espíritu, fíjese bien el nombre, polimórfico, que está agarrado de sus pulmones y lo enferma continuamente de las vías respiratorias. Y yo veía que Johnny desde hace un chorro está batallando con enfermedades respiratorias. Cuando no era una, era otra, y otra, y otra, y otra, y otra, pero siempre batallando. ¿Cuántos me están entendiendo? Espíritu polimórfico, ¿qué quiere decir? Que toma muchas formas. Que enferma de una manera un día y enferma de otra manera otro día. Y que enferma de otra manera otro día y enferma de otra manera otro día. ¿Cuántos me están entendiendo? Pues fue liberado de eso. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Dale un aplauso, por favor. Ahora él tratándose que la gripa, y él tratándose que el asma, y él tratándose que esto, y él tratándose que el otro, y un espíritu estaba causando todo eso, imagínense. Ahora, ¿qué cree usted que quiere? Él habla todos los días y da conferencias todos los días, hablando de Dios todos los días. ¿Qué cree usted que quiere hacer ese espíritu? ¿Por qué cree que está ahí? ¿O estaba ahí? ¿Para qué, Maribel? Para callarlo, efectivamente, para callarlo. ¿Cuántas cosas no habrá dentro del pueblo de Dios? Y usted y yo todavía tan contentitos, tan a gustito, creyendo que no hay nada. Pero ellos buscando todos los días destruir nuestra vida. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Estábamos en el verso 10. Por favor, vamos al verso 11. ¿Qué dice el verso 11? Donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que ¿qué dice? Cristo es, ¿qué dice? El todo y en todos. Cristo es, ¿qué dice? El todo y en todos. Ahora, esto es para todos, ¿ok? Pero ¿qué dice el verso 9? ¿Qué dice el verso 9? Perdón, 10. Estábamos en el 10. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, ¿qué dice? Se va, ¿qué dice? ¿Se va cómo? Se va renovando. Todo el mundo diga, se va renovando. ¿En qué se va renovando? Sí, pero observe esto. ¿Qué es lo que nos renueva? Romanos 12:2. ¿Qué dice Romanos 12:2? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué, mi hermano? ¿De nuestro qué? Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted y yo cada día debemos de adquirir, buscar más entendimiento de la palabra. ¿Ok? Porque eso es lo que nos renueva. ¿Lo que nos qué? Renueva, ¿verdad? Dios quiere que usted y yo, fíjese bien, nos vayamos haciendo nuevos, con un vestido nuevo también, ¿verdad? Renovándonos todos los días con mayor entendimiento. ¿Con mayor qué? Entonces fíjese bien, cuando usted y yo buscamos la palabra y buscamos la palabra y buscamos la palabra, cada día hay más entendimiento y Dios comienza a hacer descubrir cosas que estaban ocultas para muchos, ¿verdad? Y que en todo caso van a beneficiar nuestra propia vida, la vida de su familia, la vida de la iglesia, la vida de nuestra comunidad. ¿Cuántos estamos entendiendo? Pero necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Por favor, regresamos al verso 10. Dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando, dice. ¿Renovando en qué? En el entendimiento. ¿Hasta qué? ¿Hasta qué? Fíjese bien, hasta el conocimiento pleno. Del mensaje de hace 2 semanas, usted y yo podemos entender por qué aquí la Biblia dice hasta el conocimiento pleno. ¿Por qué lo dice? Porque el conocimiento es el último de los genes de Dios. Yendo por favor a Isaías capítulo 11, verso 2. Le quiero recordar esta parte. Isaías capítulo 11, verso 2.
Dice, y reposará sobre él el espíritu de Jehová. ¿Sobre quién? Sobre el Cristo. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, conocimiento y temor de Jehová. ¿Ok? 7 espíritus, de los cuales 6 de ellos son los genes de Dios. El espíritu de Jehová, ese está presente, por supuesto. Por eso es que hace punto y coma, espíritu de Jehová, punto y coma. Y luego comienza a describir 6. Y esos 6, como vimos hace 2 semanas, están enlistados en pares, tal como son también los cromosomas de nuestro ser, de nuestra vida, los cuales se juntan en pares. Y aquí usted va a poder ver espíritu de sabiduría y de inteligencia, un par, coma. Espíritu de consejo y de poder, otro par, coma. Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, punto. 3 pares de genes. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Ok? Ahora, hace 2 semanas aprendíamos, fíjese bien, que el conocimiento de Jehová no es el último, sino el primero de todos ellos. ¿El qué? ¿Por qué lo podemos decir? Porque Proverbios capítulo 1, verso 7 dice así. ¿Ok? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Entonces no se puede tener sabiduría, no se puede principiar o iniciar en ella si no hay primero ¿qué? Temor de Jehová. Entonces el temor de Jehová es el primero de ellos. Por una regla gramatical bíblica podemos saber también que los postreros son los primeros. Entonces el temor de Jehová, de ser el último, pasa a ser el primero. Proverbios 15:33 también dice lo siguiente, por favor. Proverbios 15:33 dice así: el temor de Jehová es ¿qué cosa? Enseñanza de sabiduría. Y a la honra, dice, precede la humildad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el temor de Jehová es una especie de humildad. Es una humildad en nosotros, que en todo caso algún día nos va a llevar a una honra. ¿Cuántos estamos entendiendo? A ver, ¿cuántos están entendiendo? Y todo tiene que empezar por ahí, por temer a Dios, por ser humildes delante de Él, por no ser sabios en nuestra propia opinión, sino por entender que Él lo conoce todo y Él lo sabe ¿qué? Todo. ¿Estamos entendiendo todos? Muy bien, ahora volviendo al verso 10 de Colosenses 3, la Biblia me dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios quiere que viajemos a través de todos los genes de Él hasta llegar al último. ¿Cuál es el último? Conocimiento pleno. ¿Cuántos me están entendiendo? Y que no podemos pararnos en el camino, sino que Él quiere que viajemos a lo largo de todo el camino. Eso es lo que Él quiere. ¿Estamos entendiendo todos? Y lo podemos ver en muchos versos de la Biblia. Si vamos, por ejemplo, a Efesios capítulo 1, verso 13, ¿qué dice? Efesios 1, verso 13. En Él también vosotros, perdón, no 1, 4:13. 4:13. Hasta que todos, observe esto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del ¿qué? Conocimiento del Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él quiere que llevemos todo ese camino a través de temor de Jehová, sabiduría, inteligencia, consejo, poder y terminando con conocimiento. Aquí dice conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en muchos pasajes de la Biblia lo vamos a ver así. Por eso es que también la Biblia dice en Habacuc 2:14, ¿verdad? Que ya se mencionó anteriormente. ¿Qué dice Habacuc 2:14? Porque la tierra será llena de ¿qué? ¿Será llena de qué? Imagínense que ahí dijera, porque la tierra va a ser llena del consejo. No, mi hermano. Lo que Dios quiere es que seamos llenos de su conocimiento. Y observe que no dice, la tierra será llena del poder. Tampoco dice así. ¿Cómo dice? La tierra será llena del. Entonces, quien va en busca del conocimiento tiene todos los demás. ¿Cuántos me están entendiendo? Y mi hermano, yo quiero ir en busca del conocimiento. Porque el conocimiento abre la puerta a todos los demás. Si yo voy por ese fin último, todos los demás se me van a dar antes de llegar a ese fin último. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor.
¿Por qué cree que hay tanta insistencia en buscar la palabra y en meditar? No lo digo por mí, lo digo por usted. Porque cuando hay conocimiento, cuidado, mi hermano. ¿Por qué cree que también la Biblia dice en Oseas 4:6? Fíjese bien lo que dice la Biblia en Oseas 4:6. ¿Qué dice? Mi pueblo fue destruido porque le faltó. Entonces quiere decir que no llegó al conocimiento pleno. Y Colosenses capítulo 3 verso 10 me está diciendo hasta el conocimiento pleno, dice. Entonces tenemos que llegar hasta allá. Tenemos que luchar contra nuestra carne para llegar hasta allá. ¿Cuánto estamos entendiendo? Y he de dejar todo lo que sea en carne para llegar hasta allá. Porque yo no quiero que el pueblo de Dios sea destruido, sino al contrario, que gane sus batallas. ¿Estamos entendiendo todos? Muy bien, gloria a Dios por eso. Ahora, con respecto a las dos listas que tenemos. Primera lista, Samuel. Quiero hacerle una pregunta. Estos 5 géneros de pecado, usted y yo, fíjese bien, somos espíritu, alma y cuerpo. Estos 5 géneros de pecado, ¿con cuál parte de nuestro ser lo relacionaría? ¿Con cuál? Cuerpo, de inmediato. ¿Ok? Ahora, vayamos a la segunda lista de pecado, de géneros. Esta lista de géneros, ¿con cuál otra parte de nuestro ser lo relacionaría? Con el alma. Ahora, usted y yo sabemos claramente que cuerpo y alma componen carne. 5 más 5. ¿Cuánto da? ¿Y qué representa el 10? Totalidad. Entonces la Biblia nos está diciendo, dejen la totalidad del pecado. Dejen la totalidad del pecado. Los que están en el cuerpo, los que están en el alma, pero todos déjenlos. ¿Cuántos están comprendiendo? Dejen todo el pecado. Vuelvan a la imagen del que los creó. Hasta el conocimiento pleno. Al varón perfecto. Entonces sí tendremos señorío. Entonces sí tendremos gobierno. Y mire, lo que ahorita estamos viendo son pequeños destellos. Pequeñitos destellos. Eso es lo que estamos viendo. Dios nos revela así ciertas y cuáles cosas. ¿Por qué? Porque si hay personas que están buscando el conocimiento. ¿Estamos entendiendo? Y como premios a esa búsqueda, Dios dice, pues ahí les van algunas probaditas de mi sabiduría. ¿De qué? ¿De mi qué? Sí, de mi sabiduría. Y es porque la iglesia está buscando la sabiduría que Dios está mostrando ciertos destellos de su sabiduría. Porque quiero decirle una cosa, eso de sacar un demonio que nadie sabía su nombre, ¿sabe cómo se llama? Sabiduría. ¿Quién es el que lo sabía? Dios. Esa es sabiduría. Denle un aplauso al rey, por favor. ¿Cuándo lo supo un hombre? ¿Cuándo lo supo un hombre? Yo me hubiera pasado toda la vida preguntando. Ese hombre se hubiera pasado toda la vida preguntándose qué es lo que le pasa. Pero Dios en un instante dijo, ahí les va la sabiduría mía. Yo lo conozco todo, sé lo que hay en el corazón de cada uno. Sé lo que está en el alma, sé lo que está en el cuerpo. Eso, mi hermano, se llama sabiduría, porque Él es el que lo sabe. Denle un aplauso al rey, por favor. Mucha gente piensa que sabiduría es agarrar el librito y agarrar el librito. No, no, es muchísimo más que eso. El acceso a la sabiduría es acceso a Él mismo, porque Él lo conoce todo, lo sabe todo, y Él es capaz de revelárnoslo. ¿Estamos entendiendo? Y eso es lo que Dios quiere revelarle a su pueblo.
Ahora le llevo una cosa. Ya vimos que 5 géneros tienen que ver con el cuerpo, 5 géneros tienen que ver con el alma. Las personas que fueron liberadas tienen una característica en común. Tienen un común denominador. Están buscando la sabiduría. Y quien busca la sabiduría, Dios dice, pues como la estás buscando, precisamente aquí va una muestra de mi sabiduría. ¿Cuántos entienden? La primera persona que le dije, persona que tiene años y especialmente en los últimos tiempos buscando la palabra, yo lo he visto, por eso se lo digo. La segunda persona que le hablé, de igual manera, tiene 7 meses en Cristo, desde casi el primer día no deja, anoche mismo le estaba diciendo, mañana y tarde le dijo a todo, ¿cómo no Dios va a premiar con esa libertad? Estamos entendiendo. A 2 de Corintios capítulo 3, porque aquí, y mire, antes por ahí, quiero que vea esta diapositiva. Fue hecha con toda la intención de hacer más claro todo esto que le estamos explicando. ¿Ok? Tómele foto, tiene muchos detalles. Por toda la información que tiene, no pudo ser hecha más grande. Y porque todavía no tenemos pantallas más grandes, pero pronto vamos a tener pantallas más grandes. Y no solamente eso, le estoy pidiendo una computadora al frente donde yo pueda escribir. Al momento que yo estoy escribiendo, está saliendo en las pantallas. Eso le estoy pidiendo. ¿Cuántos creen que Dios nos lo puede dar? Para enseñar mejor al pueblo de Dios. Hacer gráficos en el mismo momento y que vayan saliendo en las pantallas. Ahora, fíjese bien. Observe eso. ¿Ok? Me voy a poner aquí. Porque este es un dibujo esquemático del tabernáculo. ¿De qué? Sí, el cuadro azul claro habla del tabernáculo. El tabernáculo tenía 3 áreas principales. Una es, ahí está abajo, atrio. Otra es lugar santo, el cuadro en naranja. Y otra es lugar santísimo, el cuadro en azul. El tabernáculo representa, fíjese bien, a las 3 áreas de nuestro ser. El atrio representa el cuerpo y el lugar santísimo es el espíritu. ¿Cuánto estamos entendiendo? Si las primeras 5 géneros de pecado tienen que ver con nuestro cuerpo, ¿en dónde están ubicados? No oigo. ¿En qué parte del tabernáculo están ubicados o deben ser ubicados? En el atrio. Muy bien. Si los segundos 5 géneros de pecado tienen que ver con el alma, ¿en qué parte del tabernáculo tienen que ser ubicados? En el alma o lugar santo. ¿Ok? Ahora, quiero que observe esto. La Biblia me está mostrando que quienes andan en los primeros 5 géneros de pecado todavía, la ira de Dios está sobre ellos. ¿Dice así o no dice así? Y dice que son calificados como hijos de ¿qué? De desobediencia. O sea, son desobedientes. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Después de eso, y ya ubicándonos en 2 de Corintios capítulo 3, ¿qué dice la Biblia? 14. Vamos a quitar un momento la diapositiva. Sí, ya volvió. Parece como que no le gusta ese lugar. Dice, fíjese bien, 2 de Corintios 3:14. Dice, Pablo está hablando, pero el entendimiento de ellos, ¿qué dice? Se embotó. Porque hasta el día de hoy, ¿hasta qué? Quiere decir, y fíjese bien, 2014 estamos y todavía está el entendimiento de ellos embotado. Embotado quiere decir bloqueado, cegado, cerrado. ¿Ok?
Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, ¿el qué? Sí, les queda, ¿qué dice? El mismo velo no descubierto, el cual por Cristo, ¿qué dice? Es quitado. Está hablando de un velo. A ver, todo el mundo diga, está hablando de un velo. Sí. La pregunta es, fíjese bien, ¿cuántos velos hay en la Biblia? 2. ¿Por qué lo sabemos? Hebreos 9:3 nos da una idea clara. Hebreos 9:3 dice la Biblia así, por favor. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? Lugar santísimo. Volvemos por favor al esquema del tabernáculo, Samuel. Dice, hay un primer velo antes de entrar al lugar santo y hay un segundo velo antes de entrar al lugar santísimo. ¿Ok? Tras el segundo velo, dice, estaba la parte del tabernáculo llamada ¿qué? Lugar santísimo. Quiere decir que tras el primer velo estaba la parte llamada lugar santo. ¿Ok? Ahora, fíjese bien, volviendo al verso. Estábamos en el 14, ahora nos vamos al 15. Por favor, verso 15. ¿Qué dice el verso 15? Y aún hasta el día de hoy, todavía está Pablo reafirmando lo que ya dijo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, otra vez lo vuelve a decir, el velo está puesto sobre ¿qué? ¿El velo está puesto qué? Fíjese bien, mi hermano, en este momento Pablo está hablando del primer velo, no del segundo, sino estaba hablando del primer velo. El segundo velo fue aquel que cuando Cristo entregó su espíritu, se rasgó de arriba abajo. Ese es el segundo velo. Pero aquí Pablo está hablando del primer velo. ¿Cuántos están aquí? ¿Ok? Del primer velo es que está hablando. ¿Ok? Ahora dice después en el verso 16, perdón, antes de irnos al 16. Antes de irnos al 16 a mí. ¿El velo está puesto sobre qué? Entonces, ¿dónde está el velo? En el corazón. ¿Por qué dice que está en el corazón o sobre el corazón? Porque el entendimiento está ¿dónde? En el espíritu, que es el corazón. ¿Cuánto estamos entendiendo? Porque el entendimiento está en el corazón o en el espíritu. Y sobre el entendimiento está puesto el velo, de tal manera que no pueden ¿qué? Entender. A ver, ¿cuánto estamos entendiendo esto? Valga tantas redundancias con entender. Ahora vayamos al verso 16. ¿Qué dice el verso 16? Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué dice? Entonces, ¿qué quiere decir? Que necesita ser quitado este velo y entonces seremos ¿qué? Convertidos. ¿Seremos qué? Exacto. ¿Quiénes son los verdaderos convertidos? Los que comienzan a tener entendimiento por buscar la palabra de Dios. Esos son los verdaderos convertidos, mi hermano. Por eso es que si vamos a Mateo 13, verso 15, ahí está también claramente dispuesto. Mateo 13, verso 15. ¿Qué dice Mateo 13, 15? Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y luego dice, y con el corazón entiendan y se. Entonces fíjese bien, cuando la persona comienza a entender la palabra, la persona está convertida realmente. ¿Cuántos estamos entendiendo? Ahora, quiero llevarlo, fíjese bien, a un momento en la Biblia donde Pablo está hablando de su conversión. Vaya por favor a Hechos capítulo 26. Vamos a leer desde el 15. Hechos 26, verso 15. Y la Biblia dice, Pablo está hablando, fíjese bien, del momento en que Dios lo llamó. Él andaba, usted sabe, matando cristianos. Y en un momento así de su vida, Dios lo llama y le dice, ¿sabes qué? Ven para acá. Andas haciendo esto, pero yo te voy a sacar de ahí y te voy a convertir en esto. Y en ese momento Pablo comienza a disertar acerca de eso. Dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Así le contesta el Señor.
Yo soy Jesús a quien tú persigues, imagínense. Qué tremendo, ¿no? Dice el 16, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Pero por favor, pongan mucha atención en el 18 para efectos de esta enseñanza. Dice el 18, ¿para qué lo llamó Dios? Fíjate, Johnny, ¿para qué lo llamó Dios? ¿Para que qué? Para que abra sus ojos en los gentiles. Para que abra sus ojos. Ahora, mi hermano, yo le hago la pregunta, ¿para que abra estos ojos? Yo no creo que los gentiles anduvieran pululando por toda Asia y Europa con los ojos cerrados. ¿Qué clase de ojos estaba hablando? Los ojos del entendimiento. Para eso lo llamó Dios. Para que abra sus ojos. Y vea qué dice después. Para que se conviertan. Cuando les abras el entendimiento se van a convertir. Pero lo más tremendo es lo siguiente todavía. Para que se conviertan ¿de qué a qué? De las tinieblas a la. Y luego ¿qué más dice? De la potestad de Satanás a la de Dios. Wow. ¿Y por qué digo wow? ¿Me pones el esquema otra vez, Samuel? Fíjese bien, mi hermano. Vea ese esquema y escúcheme. Vea el esquema y escúcheme. Esto indica que quien está todavía en el atrio está en tinieblas, porque el velo no se le ha quitado y no tiene entendimiento. Y cuando alguien se convierte y pasa del atrio al lugar santo, entonces la luz viene y comienza a entender. ¿Cuántos me están captando? Y todavía dice, de la potestad de Satanás a la de. ¿Quién está operando todavía en el atrio? ¿Quién está operando todavía en el atrio? Satanás. Quien solamente lee está bajo la potestad de Satanás. No se ha convertido, no tiene entendimiento, no ha accesado a la luz. Pero quien comienza a entender la palabra ya no está bajo la potestad de Satanás. Se ha desprendido de él y ahora está en la luz y en la potestad de. Ahora, ¿cómo lo sabemos también? Observe que Pablo está diciendo, fíjese bien, que la ira de Dios está sobre los que están en el atrio. Y si está la ira de Dios, ¿qué quiere decir? Hago un paréntesis para explicar la ira de Dios. A ver, dígale a su vecino, dele un codazo y vamos a ver la ira de Dios. Vamos a entender la ira de Dios. A ver, dele un codazo al otro lado. Si se encontró con una superficie redonda, délo más fuerte para que llegue a sentirse adentro realmente. Ahora, ¿qué es la ira de Dios, mi hermano? A ver, dígale a su vecino, ¿qué es la ira de Dios? Por favor, vaya al Salmo capítulo 30. Salmo capítulo 30, versos 5, 6 y 7. Quiero que ponga mucha atención en esto. Dice, porque un momento será su ira. ¿Cuánto dura la ira de Dios? Un momento. Luego dice, pero su favor, ¿qué dice? Dura toda la vida. Eso es un consuelo. Ira y favor son contrarios. Por un momento será su ira, pero su favor, ¿qué? Dura toda la vida. Hay unos que tienen el favor de Dios
y hay otros que tienen sobre ellos la ira de Dios. ¿Quiénes tienen la ira de Dios? Quienes solamente leen y no entienden, y el velo está puesto sobre ellos. ¿Cuánto estamos entendiendo? ¿Por qué cree que Israel ha pasado todo lo que ha pasado a lo largo de la historia? Porque hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, les queda el velo que dice sobre su corazón. Pero va a venir un momento en que ese velo se quitará. ¿Cuántos estamos entendiendo? Y ellos entenderán, y cuidado con el día en que Israel entienda. Se va a convertir. Se va a convertir. Dentro de todo, ahí está la misericordia de Dios, por supuesto. Ahora dice, porque un momento será su ira, pero su favor, ¿qué dice? Dura toda la vida. Y luego dice, por la noche durará el lloro. ¿De qué estará hablando? ¿De la ira o del favor? De la ira. Y luego dice, y a la mañana vendrá ¿qué? La alegría. Entonces, ¿de qué está hablando ahora? Del favor. Muy bien. Ahora vayamos al verso siguiente, 6. Dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. David entendió eso milenios atrás. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Fíjese bien. ¿Qué quiere decir esto? Fíjese bien lo que le voy a decir. Hay muchísima gente que le está yendo bien. Observe, escuche por favor. Hay muchísima gente que le está yendo bien y cree que porque le está yendo bien le va a ir bien toda la vida. Pero si no entiende, si no busca el entendimiento, la ira de Dios está sobre él. ¿Y por cuánto tiempo es la ira de Dios? Por un momento. Hay mucha gente que cree que porque le está yendo bien, dice, Dios está conmigo, ¿para qué me muevo? ¿Para qué busco más? Dios está conmigo, Dios se agrada con lo que vivo, con lo que estoy haciendo. ¿Para qué sacrificarme en buscar la palabra? Pues, si me está yendo muy bien. ¿Y quién le dijo a usted que todo el tiempo va a ser así? Ahora dice el verso 7. 7. Porque tú, Jehová, con tu favor, ¿qué dice? Me afirmaste como monte fuerte. Quien tiene el favor, cada día es afirmado y afirmado y afirmado. No sé si usted puede entender la palabra afirmado. Un día se establece, otro día está más fuerte, otro día está más fuerte, otro día está más fuerte. Eso es afirmarse. Ahora vean la segunda parte del verso. Escondiste tu rostro, fui turbado. ¿Qué quiere decir? Que la ira de Dios tiene dos características principales, mi hermano. Una es que dura por un momento. Dos es que Él esconde su rostro. ¿Que Él qué? ¿Que Él qué? Esconde su rostro. ¿Ok? Eso es lo que Él hace. Israelito, deja el celular y ven para acá. Fíjese bien. Esto me está diciendo lo siguiente, me va a estar viendo a mí. Que la ira de Dios, en la ira de Dios, Dios hace esto. Cuando Él deja de verte, mi hermano, tú has perdido el favor de Dios. Y el diablo tiene permiso para comenzar a atacar tu vida y causarte gran destrozo. Afortunadamente dura por un momento. Pero la Biblia está diciendo que quienes están en esa clase de géneros de pecado, la ira de Dios todavía está sobre ellos. Quienes están viviendo todavía en el atrio, la ira de Dios está sobre ellos todavía. Ahora, quiero decirle qué es lo contrario, el favor de Dios. Acuérdese lo que Larry Hill y yo escenificábamos hace unas semanas. Vayamos a Números capítulo 6, versos 23, 24 y 25. Números capítulo 6, versos 23, 24 y 25. Dice, habla a Aarón y a sus hijos, habla a los sacerdotes y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Verso 24, ¿qué dice?
Jehová te bendiga y te guarde. Esa es la bendición sacerdotal que hasta este momento, quiero decirle, Israel todavía utiliza muchísimo. Un israelí que vino el año pasado hasta me trajo una piedra y me la regaló y yo la puse ahí. Claro que la recibo. Es la bendición sacerdotal, ¿cómo no la voy a recibir? ¿Ok? Y yo la tengo en mi oficina. Ahora dice, Jehová te bendiga y te guarde. Verso 25. Jehová haga ¿qué? Observe esto. Jehová haga ¿qué dice? Resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti ¿qué cosa? Escúcheme, cuando el favor de Dios está sobre alguien, ¿sabe qué pasa? Jehová hace resplandecer su rostro en ti. ¿Y cómo te está viendo Dios en ese momento? ¿Está volteando el rostro? Te está viendo cara a cara. Quien tiene el favor de Dios, Dios le está viendo cara a cara. Thank you. Y deja el celular. ¿Ok? Ahora, fíjese bien. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 54, versos 7 y 8. Isaías 54, versos 7 y 8. ¿Qué dice Isaías 54, versos 7 y 8? Observe esto. Por un breve momento, ¿qué? Te abandoné. ¿De qué está hablando? De la ira. Pero te recogeré, ¿qué dice? Con grandes misericordias. Ay, Señor, gracias. Ok. Ve al verso 8. ¿Qué dice? Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. Pero con misericordia eterna tendré, ¿qué dice? Compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Entonces, ¿cómo es la ira de Dios? Momentánea, y Él lo que hace es voltear su rostro. Ahora, quien está viviendo en toda esa clase de géneros de pecado, ¿qué tiene sobre él? La ira de Dios. Pregúntese usted por qué no le va bien, pregúntese usted por qué está estancada su vida, por qué no crece, por qué no se desarrolla. Si usted está viviendo todavía y peleando y luchando contra esos géneros de pecado, mi hermano, usted ya debió haber avanzado, usted ya debió haber dejado todo eso, usted ya debió haber hecho morir todo eso. ¿Cuánto estamos entendiendo? Usted ya debió haber cortado de tajo con eso. Todavía le anda buscando, todavía anda dejando 10 segundos más o 15 segundos más o un minuto más la televisión, cuando usted ya debió haber apagado eso o movido el control. Todavía está tecleando en la computadora cuando usted ya debió haber dejado eso. Ese es el asunto. Eso es hacer morir. Se acabó eso en mi vida. ¿Cuánto estamos entendiendo? Ahora fíjese bien. Vayamos al siguiente verso, verso 17. Segunda de Corintios 3, 17. Segunda de Corintios 3, 17. Dice, observen en qué contexto dice este verso. Observen en qué contexto lo está hablando. Dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice? Ahí hay, ¿qué cosa? Oh, déjeme decirle algo. Montones de iglesias pentecostales utilizan este verso, ¿sabe qué? Para decir, es que donde está el Espíritu de Dios, ahí se puede danzar, ahí se puede bailar, ahí se puede brincar. Y siempre lo utilizan para eso. Pero lo que no han visto es que ese verso está en un contexto. ¿Y cuál es el contexto? De que el Espíritu de Dios lo que quiere hacer es llevarnos a la libertad de las tinieblas, a la libertad de ese pecado en la carne, y comenzar a meternos en el entendimiento. Para eso vino el Espíritu de Dios. No para que permaneciéramos en tinieblas, sino para que nos metiéramos hasta el fondo, para que fuéramos hasta el lugar santísimo. Para eso vino el Espíritu de Dios, para traer total libertad, no solo para bailar, no solo para danzar, sino para que usted y yo entendiéramos la palabra de Dios. ¿De qué nos serviría danzar y brincar y seguir llenos de demonios?
Pues sí, usted y yo le alabamos, pero seguimos sin poder avanzar en nuestra vida. ¿Para qué vino el Espíritu de Dios? ¿Por qué cree que estas cosas solamente se dan en iglesias que tienen un mover del Espíritu Santo? ¿Por qué cree que estas cosas solamente se dan en una iglesia que hay un mover del Espíritu Santo? ¿Sabe por qué? Porque Él vino, pero Él vino no solo para danzar y brincar, vino para llevarnos a través del entendimiento. Denle un aplauso al Rey, por favor. Y me voy al verso 18. ¿Y qué dice el verso 18? Dice, por tanto nosotros todos, ¿mirando a qué? ¿Mirando a qué? Y si hay cara descubierta, ¿qué significa? Que ya no hay qué, ya no hay velo. Mirando a cara descubierta, dice, como en un qué. Mire mi hermano, este es el espejo. Si yo estoy viendo a cara descubierta, ya sin velo, como en un espejo, ¿qué estoy viendo en el espejo? ¿A quién? A mí mismo. Efectivamente, a mí mismo. Dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Qué estoy viendo aquí enfrente? La gloria del Señor reflejada ¿en quién? En mí. ¿Cuándo? Cuando comienzo a entender. ¿Qué es lo que estamos viendo? La gloria del Señor. ¿Reflejada en quién? En nosotros mismos. Y luego dice, somos, por eso dice, somos transformados. Otra vez volvemos a Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento. Somos transformados, vuélvete rápido Samuel al 18. Somos transformados, dice, de gloria en gloria. ¿De qué? ¿De qué? Mire, vea cómo está diciendo, de gloria en gloria. Quiero que vea el verso 9 de este mismo capítulo. ¿Qué dice el verso 9? Vea el verso 9. Dice, porque si el ministerio de condenación, perdona, yo me iba a caer. Porque si el ministerio de condenación fue ¿con qué? Con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Está hablando de dos glorias. Está hablando de que el ministerio de condenación tuvo una gloria, pero el ministerio de justificación tiene otra gloria, mucho más grande que la del primero. ¿Me está escuchando? ¿Me vuelves al esquema, Samuel? ¿Me vuelves al esquema? Fíjese bien, el ministerio de condenación quedó en el atrio. Los que leen a Moisés, ese es el ministerio de condenación. Los que leen a Moisés, ese tuvo gloria. Porque ya con el solo hecho de que haya venido del cielo, tenía gloria. ¿Sí o no? ¿Ok? ¿Qué está cambiado? ¿Qué? Ah, sí, leer ahí está mal. Ahora, el ministerio de justificación es lo que está en el lugar santo y lugar santísimo. Ese dice tiene más abundante gloria. Y entonces cuando el verso está diciendo somos transformados de gloria en gloria, ¿qué quiere decir? Pasa del uno al otro ya, por favor, pero pasa. Obedece, deja de ser un hijo de desobediencia. Estás en tinieblas, todavía no puedes ver todo lo que el Dios poderoso quiere hacerte ver. Todavía no puedes entender muchas cosas porque sigues batallando con tu carne. Y mientras sigamos batallando con la carne, seguiremos en tinieblas. El día que comencemos a dejar nuestra carne, vamos a comenzar a entender. Y vamos a pasar de las tinieblas a la
luz. Y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y de gloria a gloria. Denle un aplauso al Rey, por favor. Eso es lo que Dios quiere hablarnos hoy. Eso es lo que Él quiere de nuestras vidas. Dice para terminar el verso, Sami, 18. Somos transformados de gloria en gloria. ¿En la qué? ¿En la qué? En la misma imagen. Y es que todos vamos a ir a buscar la misma imagen. ¿Quién es esa imagen? El Cristo. Todos vamos a ir a buscar esa misma imagen. El Cristo. Como por el Espíritu del Señor. Porque el Espíritu del Señor es el que nos va a llevar allá. ¿Cuántos creen esto? ¿Y cuántos lo quieren vivir? Wow, denle un aplauso al Rey, por favor. Ahora, esta semana Dios me decía, lo siguiente. Y hasta en esto se ve quién está en un área y quién está en otra. Quién ha pasado de un lugar al otro. Quiero que vaya por favor a Lucas 11, verso 1, 2, 3, pero sobre todo el 4. ¿Qué dice Lucas 11? Verso 1. El verso 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Ve esto, chaval. Y cuando terminó, uno de sus discípulos, ¿con quién está hablando? Con los discípulos, ¿verdad? Le dijo: Señor, ¿qué cosa? Enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Dice el 2. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, ¿qué? Así también en la tierra. Luego dice: el pan nuestro de cada día, danos lo que. Entonces, ¿cuánto o cuántas veces o qué tan seguido tenemos que comer de ese pan? Tenemos que pedirlo y comerlo, buscarlo. Las dos cosas, hasta se pide. Y es que todos los días Dios tiene un pan especial para ti, para lo que estás viviendo, que es diferente aquí entre los 2000 que somos en Kebanici. Todos los días Dios tiene un pan especial para cada uno. Si tú buscas la palabra, Dios todos los días te va a hablar. ¿Me está escuchando? Todos los días y de manera diferente a cada uno. Eso es lo maravilloso de Dios. Ahora, fíjese bien, verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros, ¿qué dice? Perdonamos a todos los que nos deben. Y al final del verso dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Muchas veces yo le he preguntado: Señor, ¿por qué dice esto? Si tú no eres el que trae la tentación, tú no eres el que provoca la tentación. ¿Por qué dice así la Biblia? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Dios me decía esta semana: Joás, hay unos
que están orando y están ayunando para decir: Señor, quiero dejar la fornicación, quiero dejar los malos deseos, quiero dejar las impurezas. Que todo es ¿qué? Idolatría. Señor, ayuno. Fíjese, todavía no termino, ya un joven se está levantando. Gloria a Dios por tu vida, porque el Espíritu del Señor te está hablando. Hay unos que ayunan de esa manera. Señor, ya quiero dejar esto, ya quiero dejar lo otro, ya quiero dejar aquí, ya quiero dejar allá, batallando con su carne todos los días. Y se la pasan ayunando y ayunando y ayunando por dejar todas esas cosas. Pero ¿cómo les enseñó Jesús a sus discípulos? Que dijeran ¿cómo? No nos metas en tentación, mas líbranos de él. Líbranos de él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Los discípulos eran gente elevada espiritualmente ya, sí o no? Sí. ¿En qué debe pensar el elevado? ¿Cuál debe ser su postura ante el pecado? Su postura ante el pecado debe ser: Señor, líbrame de la tentación. Ya no líbrame del pecado, sino líbrame de la... Es muy diferente, mi hermano. El que está elevado dice: Señor, yo ya no tengo nada que ver con eso. El que está elevado está diciendo: Señor, líbrame de que eso se me acerque, no líbrame de que eso se me quite. ¿Cuántos estamos entendiendo? Denle un aplauso al Rey, por favor. Líbrame de que eso se me acerque. No, líbrame de que eso se me quite. Quien está elevado ya hizo morir todo eso. Ese es el asunto. Quien está elevado, quien está buscando las cosas del Espíritu, dice: Señor, ya no quiero caer en tentación. Ni siquiera la tentación la quiero. Pero el otro todavía está diciendo: Señor, ya quiero que eso se me quite. ¿Qué quiere decir? Que todavía sigue batallando con su carne. ¿Cuánto estamos entendiendo? Dale un aplauso al Rey. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos un momento. En silencio, cierre sus ojos un momento. Porque en este momento quiero dirigirme a esa persona que nos visita por primera, segunda o tercera vez. Y que en el transcurso de esta mañana has reconocido, porque Dios ha tratado directamente con nosotros, me incluyo. Quizás reconoces que a lo mejor es tu primera, segunda, tercera vez, pero reconoces que has estado batallando y tienes años batallando con algún pecado de los que el día de hoy se han expuesto, a lo mejor con algún género de estos pecados. Quiero decirte que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Para esto vino el Hijo de Dios. El Hijo de Dios está hoy aquí. No viniste porque quisiste o alguien te trajo. Él te trajo hacia acá. Y Él está aquí no para juzgarte, no para criticarte. Él está aquí para abrazarte. Él está aquí para entrar en tu corazón y a partir de este momento tu vida sea transformada. Tú que nos visitas por primera, segunda o tercera vez, ha llegado la hora de tomar decisiones. Ha llegado la hora de tomar decisiones que van a marcar la eternidad en tu vida. Tú reconoces que has batallado, que estás batallando, que estás practicando esto. Tú reconoces que en esta mañana hay una necesidad de Dios, de Jesús en tu corazón, no de una religión. Para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Y en esta mañana está tocando a tu vida. Por eso desde que llegaste experimentaste algo a cruzar la puerta. Por eso cuando la música, la alabanza estaba siendo expuesta, experimentaste algo en tu interior. Viene la palabra y sigues inquieto. Quiero decirte que ese es el amor de Dios. ¿Te gustaría tomar una decisión por ese amor?
¿Te gustaría abrir tu corazón en esta mañana y decirle: Dios, estoy arrepentido de todo lo que he hecho? Me arrepiento de ese pecado, Señor. Reconozco que me amas y estoy dispuesto a creer en tu Hijo, a creer en ti, invitarte en mi corazón. Tú eres una mujer, un hombre, un joven que dice: yo quiero, yo acepto eso. Levanta tu mano ahí donde estás, así con tus ojos cerrados. Nadie te está observando. La iglesia tiene sus ojos cerrados. Levanta tu mano un momento ahí donde estás, por favor. Aún te pido que vayas más allá y seas valiente. Y ahí donde estés, ponte de pie, por favor. Ponte de pie, así con tus ojos cerrados. Sé valiente, porque para esta hora quizá hemos llegado. Sé valiente, ahí donde estás, ponte de pie, por favor. Tú que levantaste tu mano, ponte de pie un momento. Ponte de pie un momento. Te voy a pedir que con una voz audible tú repitas estas palabras junto conmigo y la iglesia. Queremos guiarte en una oración. Di: Dios, hoy vengo delante de ti, reconociendo que he tomado malas decisiones. Reconozco que contra ti he pecado. Me arrepiento. Dios, perdóname. No sabía lo que estaba haciendo. Perdóname, Dios. Reconozco que me amas tanto, que un día tu Hijo llamado Jesús vino a esta tierra. En Él fue cargado mi pecado. En Él fue cargada mi pecado. Jesús, te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Hoy te abro mi corazón. Entra en Él. Te necesito. Bienvenido a mi vida. Bienvenido a mi corazón. No me soltaré de tu mano hasta que cumplas el propósito en mí. Amén. Siga así con sus ojos cerrados. Le voy a pedir a la iglesia, ahí donde estás, abre tus ojos. Estás sentado al lado de una de estas personas. Te voy a pedir que te pongas de pie y vayas y le abraces. Yo quiero bendecirte, yo quiero orar por ti. Ya no ores tú, voy a orar yo. La iglesia te va a bendecir también. Hay gente de pie. La iglesia abre sus ojos y se acerca a ellos. Y se acerca, así como un día se acercaron a ti o a mí, hoy te toca a ti ir a pagar ese favor. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, bendecimos, Señor, a estos hombres, a estas mujeres, a estos jóvenes que el día de hoy han tomado una decisión por Cristo. Oh Dios, gobierna en sus vidas. A partir de ahora, Señor Dios, empieza a tratar con ellos directamente tú, Señor Dios. En el nombre de Jesús los bendecimos. Yo los bendigo y declaro que nunca, nunca se apartarán del camino. El amor de Dios te sujeta. El amor de Dios te atrae. El amor de Dios, el Cristo Redentor, gobierna en tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Gracias, Señor, por todas esas decisiones. Gracias por esos corazones arrepentidos. Gracias, papito. En este momento, Señor, tu palabra ha tocado corazones. Yo sé que aquí hay muchas personas que quieren pasar el umbral del entendimiento. Hay muchas personas aquí que en este momento necesitan decirle: Señor, perdóname, 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 perdóname. Perdona mi pereza, mi necedad. Dígaselo: Señor, perdóname. En no buscar tu palabra, en no buscar el conocimiento pleno o hasta el conocimiento pleno. Perdóname, papá. Dígaselo, dígaselo. Clame por misericordia, mi hermano. Clame por misericordia. Clame por misericordia.
Yo no sé si usted puede entender la palabra clamar, pero clame. La Biblia dice que clamemos por misericordia. Clamar por misericordia es casi gritar y decirle: Señor, desde el Espíritu, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Sí, ten misericordia de mí. Grite, dígale, clame delante de Él, dígale: perdóname, papá, me arrepiento de haber sido necio en no buscar tu palabra, en no buscarte a ti. Perdóname, papá, dígaselo, dígaselo, dígaselo. No lo oigo clamar, mi hermano, y no creo que aquí haya muy poquitos que necesiten clamar. Clame por misericordia. Clame por misericordia. Padre, yo te pido que mientras ellos claman, hagas descender el quebrantamiento sobre nuestras vidas. Haz descender el quebrantamiento sobre nuestras vidas. Haz descender el quebrantamiento sobre nuestras vidas. Haz descender el quebrantamiento sobre nuestras vidas. Más, Dios. Más, Señor. Más, Señor. Quebrantamiento está descendiendo y cayendo sobre los corazones. Renuncia a la necedad. Renuncia a la pereza. Dígale al Señor: Señor, yo hago morir esta tarde. Hago morir lo que tengo que hacer morir. Padre, yo te pido que el quebrantamiento descienda sobre este lugar. Y más que eso, ahora te pido arrepentimiento también. Haz descender el arrepentimiento, Señor. Haz descender el arrepentimiento. Porque queremos que levantes tu ira de sobre nosotros. Haz descender el arrepentimiento, Señor, ahora. Ahora, papá, haz descender el arrepentimiento también. En el nombre de Jesús, Señor, haz descender arrepentimiento sobre nosotros. Clame por misericordia, mi hermano. Clame por misericordia. Clame por misericordia. Clame, clame, clame. Padre, en este momento yo te pido que el fuego de poder, presencia y gloria descienda sobre este lugar. El fuego de poder, presencia y gloria comience a descender sobre este lugar y sobre las personas que están arrepentidas, removiendo todo pecado en la carne, en el nombre de Jesús, llevándose todo eso, Señor, al abismo, a las prisiones de oscuridad, en el nombre de Jesús. Fuego de poder, presencia y gloria aquí. 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 Liberando al pueblo de Dios. Liberando al pueblo de Dios. Fuego de poder, presencia y gloria aquí. Tu poder, tu presencia, tu gloria. Más, Dios, más, más, más. Fuego de poder, presencia y gloria sobre este lugar. Removiendo pecados de la carne, iras, enojos. Enojos de años son removidos ahora. Personas que tienen escondidos enojos, que los han venido guardando por años. Más, Señor, más, más. Tu poder, presencia y gloria en este lugar. Si siente la necesidad, mi hermano, vaya al suelo y póstrese y clame por misericordia.